Bueno, y acá vamos a dar algunos ejemplos porque hay muchísimos agentes de control biológico que se utilizan en la agricultura, por lo que vamos a dar algunos ejemplos. Acá les dejamos un texto largo como para que les quede en las clases grabadas o en esto que le vayamos a pasar y que tengan estas características. Lo más importante, por ejemplo, al hablar del género Azospirillum, que es una bacteria de vida libre que tiene una gran capacidad de brindar nitrógeno a la planta. Pero esta bacteria lo va a hacer no formando nódulos en asociación directa con la planta, sino va a ser estando en esa rizósfera, en ese suelo, solubilizando y proveyendo nitrógeno a la planta. Además de lo que es la fijación de nitrógeno atmosférico, produce hormonas, cualquier cantidad de hormonas y de variedad. Además, también produce sideróforos, induce resistencia, o sea, cada microorganismo tiene muchas funciones, pero en el caso de Zoospirillum, su principal función, o la más importante, es la de fijación de nitrógeno atmosférico. A la hora de hablar de otra bacteria, en este caso del género Pseudomonas, vamos a hablar de bacterias que a su vez de tener muchas funciones, como producción de otro tipo de hormonas, de tener función de antibiótico, o sea, de inhibir, cosa de que no tenía tan marcado a la hora de ver Azospirillum, Pseudomonas, además de tener funciones de biofertilizante, tiene funciones de biocontroladora. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de producir antibióticos, es generar esas sustancias que inhiben otros microorganismos, pero lo más importante de Pseudomonas, su función más buscada, es la de solubilización de fósforo de Pseudomonas. ¿Bien? Cuando hablamos de Bacillus, ¿querés presentarlo, Ale? ¿Qué es tu hijo? Bonito el hijo, me salió bonito. Son bacterias terriblemente invasoras, terribles, que causan mucho pánico en muchos laboratorios cuando ingresa, porque ella se hace presente, se manifiesta, tiene una función de antibiosis fantástica, de biocontrol, genera sideróforos, enzimas líticas. Realmente Bacillus nos ha demostrado que puede ser aplicado en semillas, en suelos, inclusive en problemas de bioremediación de suelos. Ha cumplido excelente función. Siguiente. Además, ustedes fíjense que, además de eso, dice acción insecticida. ¿Bien? Cuando hablamos de género, acuérdense que viene después especies, después viene dentro de esa especie que cepa es. Nosotros no es lo mismo hablar de un Bacillus subtilis con grandes funciones como productor de hormonas o sideróforos, de hablar de otros Bacillus que tienen efectos como insecticidas también, ¿bien? Como por ejemplo lo es Bacillus thuringiensis. Entonces, dentro de este gran género, como dice Ale, tenemos una gran cantidad de microorganismos con funciones diferentes. Y ahora viene la parte de los hongos. Mi hijo, con la Ale tenemos no vamos a decir pelea, porque queda mal frente a los alumnos, pero hay una discusión en donde está siempre quién es mejor, Tricoderma o Bacillus, bueno, y por lo general siempre terminan andando parejitos en el campo, así que siempre terminan en empate la cosa. En el caso de Tricoderma es un hongo que su principal función es el de biocontrolador. Tiene una función muy importante como micoparásito, que eso lo vamos a hablar, en lo que es las funciones lo vamos a hablar en la próxima presentación, pero ahora les hacemos un resumen. Tiene una función muy importante como micoparásito, o sea, se alimenta de otros hongos. Además produce metabolitos tóxicos, que es la parte de antibióticos que inhibe que se acerquen a otros microorganismos, y si se acercan producen enzimas y los degrada. A su vez también produce gran cantidad de hormonas y metabolitos, incluso se está hablando de metabolitos de Tricoderma que se utilizan para reducción de tumores en humanos, o sea, es tan amplio el uso de estos bioinsumos, pero nosotros obviamente nos vamos a basar
en la utilización de estos microorganismos en la agricultura. Una acotación, este enfrentamiento que decía el Ale, esta competencia, nos ha demostrado en biología que tricoderma asociado con bacillus, hay cepas identificadas por Alejandro que se llevan muy bien con este bacillus nuestro y que aplicados en el momento como tratamiento de presiembra brindan excelentes resultados en rendimiento y en granometría. Eso lo van a poder ver en el campo de escuela porque tenemos las parcelas sembradas con estos tratamientos, ¿no? Claro, no les pedimos que nos crean, sino que lo comprueben, que lo vean ustedes mismos también. Sí. Así que por eso están invitados. Bueno, eso que les mostramos recién es lo más importante y lo más utilizado en Argentina o lo más utilizado, pero hay otros microorganismos, y con esto no queremos decir que los vamos a mostrar todos porque hay un montón, pero abrir un poquito el panorama de qué son otros microorganismos que se utilizan a nivel mundial. Por ejemplo, hablar de este honguito que es Liocladium roseum, ahora llamado Clonostachys roseum, que es un excelente microorganismo para control de enfermedades aéreas, como por ejemplo esta cepa registrada en Ucrania, utilizada para control de botritis en vid, en frutilla, ¿bien? Incluso utilizado en almacenamiento para control de enfermedades en almacenamiento. Entonces, podemos ver que hay muchos microorganismos como este que se les puede utilizar no solo para controlar enfermedades, como para promover el crecimiento en la parte del suelo, sino que hay microorganismos que pueden controlar enfermedades aéreas. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos otra bacteria, Anthoea agglomerans o Erwinia arbicola, que es una bacteria que se utiliza también para controlar principalmente enfermedades en post cosecha. Y acá aprovechar este concepto para hablar. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de Erwinia en fitopatología? Erwinia es una bacteria muy fitopatógena que causa problemas de podredumbre húmedas en cultivo, causa podredumbres en post cosecha, pero hay cepas, como por ejemplo la cepa E325 de este género, que no solo no pudre, no causa enfermedades, sino que controla enfermedades producidas por hongos. Entonces, es muy importante a la hora de seleccionar, tener el nombre, el apellido y todas las evaluaciones que digan esta raza es muy buena, por más que sea de un género que nos asusta, porque cuando le habla un productor de Erwinia es, digamos, es un problema muy fuerte. Incluso cuando hablamos de pseudomonas, hay muchas pseudomonas que son letales para humanos. Todo lo que son las bacterias intrahospitalarias, hay muchas que son de género pseudomonas, pero son otras especies que no están relacionadas a las pseudomonas que nosotros producimos. Después, a la hora de hablar de control de nemátodos, estos gusanitos microscópicos que sinceramente nos están siendo la principal problemática, por ejemplo, en cultivos intensivos, todo lo que es producción de tomate, pimiento, lechuga, zanahoria, todo lo que es cultivos intensivos. Hoy el principal problema está basado en lo que es la infección por nemátodos fitopatógenos, en donde Poconia, Chlamydospora o Phaceromices, o ahora bien llamado Purpuricillium, son dos hongos que actúan en conjunto. ¿Por qué? Porque el hongo, Poconia, parasita huevos de nemátodos principalmente. Acá vemos las clamidiosporas y las hifas de Poconia parasitando huevos de nemátodos, mientras que cuando hablamos de Phaceromices o de Purpuricillium, parasita principalmente larva. Entonces, aplicándolo en conjunto tenemos un sumado, sinergizado estos mecanismos de acción a la hora de manejar esto. Y fíjense que esta cepa está registrada como BioAct, y esto es un desarrollo que es de Bayer. Y este desarrollo es de un centro de Cuba. Entonces podemos ver que en distintos países ya hay productos registrados, y si está registrado es porque se ha demostrado una acción y porque ya se están utilizando a campo. Es cuestión de que nosotros empecemos a incorporarlo como lo estamos haciendo en este momento. Después, para el control de nemátodos, tenemos, por ejemplo, Arthrobotrys o el género Catenaria,
en el caso de Arthrobotrys, produce estos anillos pegajosos que los enganchan los nematodos, los aprieta, produce enzima, los degrada y los mata. Y tenemos el caso de Catenaria, que ingresa activamente dentro del nematodo y pone, entre comillas, huevos, porque produce sus esporas adentro y también termina matando al nematodo y produciendo sus esporas de dispersión. Pero ¿qué diferencia tenemos entre estos hongos y estos de acá? Que los primeros que mencioné son fáciles producirlos a laboratorios, producen gran cantidad de esporas, se multiplican fácilmente en sustratos, por lo tanto es muy fácil producirlo en forma masiva para liberarla en grandes cantidades a campo. Pero estos otros dos microorganismos, a la hora de multiplicarlo en laboratorios, son muy ineficientes. Entonces, si nosotros vamos a ver un microorganismo en forma holística, que tenga buena función para controlar una enfermedad o para producir un como biofertilizante, pero que además no sea bueno para producirse al laboratorio en forma masiva, ahí se nos está cayendo la parte más importante, que es la aplicación agronómica. Por lo tanto, estos microorganismos uno puede beneficiar o propiciar su desarrollo solo en el suelo, por ejemplo, aumentando la cantidad de materia orgánica para que estos microorganismos aumenten y no multiplicarlos y venderlos en una vejiga como muchos de otros microorganismos. Entonces, ese es otro factor muy importante a la hora de seleccionar un microorganismo. Acá tenemos otro, Burkholderia cepacia, que ustedes fíjense, es una bacteria, un bacilo, que tiene la capacidad de ser fungicida, nematicida y bactericida. Entonces, podemos ver que hay microorganismos que tienen realmente un amplio espectro de control en lo que es utilización a campo. Y este producto se lo está utilizando muy mucho en España, por ejemplo, para control de todos estos problemas, de todas estas enfermedades en invernadero. Después, casi llegando al último de estos microorganismos, tenemos las micorrizas. Las micorrizas también son hongos que tienen una gran capacidad de simbiosis con las raíces de las plantas. Son, por decirlo de alguna forma, una extensión más de las raíces de las plantas. Una vez que se asocian a estas raíces, lo que hacen es facilitar la absorción de nutrientes, la absorción de agua, y dentro de las micorrizas tenemos las las ectomicorrizas. Acá no vamos a explayar mucho más porque si no se haría muy profundo el tema, pero lo importante es explicar cuáles son las principales funciones de este grupo general que son las micorrizas. Como les comenté, aumenta la superficie de absorción radicular hasta 1000 veces. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos esto como la masa radicular, todo esto que vemos abajo es la extensión radicular que hacen estas micorrizas y que le van a dar una mayor capacidad de exploración en el suelo, por lo tanto, mayor capacidad de exploración de nutrientes y de agua. Mejora la eficiencia de captación de nutrientes y de agua, lo que les comenté recién. Aumenta la resistencia al estrés hídrico y salino, por lo que les comenté de esa mayor superficie. Tiene mayor tolerancia a patógenos radiculares, principalmente nematodos y hongos. ¿Por qué? Porque tienen mayor superficie a la cual estos microorganismos van a atacar, por lo que van a tener un poquito más de tolerancia. Y además promueve un crecimiento equilibrado, mejora la calidad organoléptica de los frutos por esa mayor absorción de nutrientes. Esto es como si fuera un resumen, pero cada microorganismo, esto que estamos mencionando, es un mundo y tiene muchísimos beneficios. Por último, y ahí ya dejamos de meterle nombres raros, recién hablamos de control biológico de hongos, de bacterias, y también podemos hablar de que hay virus que también se los utiliza como biocontroladores. También le podemos hablar de la familia Hipoviridae o el género Hipovirus, que son estos virus alargados que tienen la capacidad de parasitar hongos y de volverlos poco patogénicos. El caso emblemático de un virus que parasita hongos y que logra controlar una enfermedad es el caso del hongo Cryphonectes parasitica, que es un hongo muy importante que fue el causal del cancro del castaño, que fue considerado como el problema fitosanitario más grave del castaño a nivel mundial. O sea,
todos los castaños del mundo fueron afectados por este hongo y no encontraban forma de controlarla. Se empezaban a morir los castaños y estudiar de que había, como pueden ver acá tienen el mismo patógeno, Grifonectia, nada más que de este lado tiene un color y de este lado tiene otro color. ¿En qué se basa esta diferencia? De que encontraron, estudiando estos hongos fitopatógenos, que había algunos de estos que estaban infectados con un virus, y que cuando querían infectar digamos, al laboratorio árboles de castaño con este hongo fitopatógeno que es muy agresivo, pero que tenía el virus incorporado, no era capaz de parasitar a la planta. Encontraba sus capacidades de parasitar muy atenuadas. De hecho, esporulaba menos, crecía a una velocidad más lenta, y lo más importante es que pudieron demostrar que las esporas, pocas esporas que llega a producir este hongo parasitado con el virus, al liberarse por anastomosis, o sea, por contacto con otras hifas, contagiaba muy fácilmente a las crifonectias que no estaban contagiadas con este virus. Entonces, ¿qué hicieron? Multiplicaron este patógeno al laboratorio, lo inocularon con este virus por anastomosis, por cruzamiento, por también utilización de esporas contaminadas, y después pulverizaron todas las plantaciones de castaño con el mismo hongo que estaba matando las plantas, nada más que infectado con un virus. Esta fue la forma en que se empezaron a salvar estos castaños y que se logró recuperar a esta especie de la extinción porque iba por ese camino. Entonces, pueden ver cómo tenemos diferentes ejemplos y lo único que hay que hacer es estudiar muy bien esos mecanismos de acción. Bien, yo creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Esta sería la primera parte en donde les damos una introducción o les damos una presentación de lo que sería un panorama general.